Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este encuentro formativo. Es una gracia, es una dicha, es una bendición muy grande poder estar de mano del Señor creciendo, caminando juntos como una verdadera comunidad cristiana. Nos adentramos ahora en las lecciones sobre la oración de intercesión. Pero antes vamos a empezar con la oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos también en manos de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Esperanza, todos nuestros anhelos, deseos, todo lo que tenemos en este momento en nuestro corazón. Ponemos el inicio de esta nueva etapa formativa, de este segundo nivel de formación. Que ejemplo de María, que es siempre intercesora, cada uno de nosotros aprendamos a donar nuestra oración, a entregarnos por los demás, a dar nuestra vida por los otros, como lo hizo la Santísima Virgen María, como lo continúa haciendo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, como les decía, vamos a adentrarnos ya en el segundo nivel de formación sobre la oración de intercesión de una manera muy específica, lo cual estamos trabajando en esta red de intercesión católica internacional. Y vamos a entrar en la lección número 1. Y lo que vamos a hacer en esta lección es darnos cuenta qué es la intercesión. Nos vamos a ocupar de esto, de qué es la intercesión. Pero antes de empezar quisiera hacer una introducción. Contarles que, como ya se les ha dicho en otras ocasiones, vamos a tomar como punto de partida, como referencia para todas estas catequesis, estos encuentros formativos, este libro de Cyril John que llama Oren alzando unas manos limpias, la oración de intercesión. Ya le hemos hablado un poco acerca de el escritor. También les habíamos dicho que es el texto base que vamos a tomar, así como en el nivel pasado tomamos como base el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues en este nivel vamos a tomar este libro, Oren alzando unas manos limpias. Los que tengan la posibilidad de adquirirlo, es muy bueno para que vayan siguiendo las lecciones también. Desde luego que vamos a continuar tomando el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos pone las bases, el fundamento para hablar de la oración. Y por supuesto, el libro más importante que nosotros podemos leer y conocer, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Es así que los invito a que tomen la agenda, lapicero en mano, bolígrafo en mano, y vamos a iniciar con esta nueva etapa formativa. El día de hoy es un día grande, es un día maravilloso porque vamos a hablar acerca de la intercesión. Y muchos de nosotros, con la gracia del Espíritu Santo, vamos a ir entendiendo lo que significa la intercesión. Vamos a hacer entonces esta introducción
diciendo que la Iglesia cree firmemente en el poder de la oración de intercesión, como lo atestigua también el Catecismo de la Iglesia Católica, allí en este apartado que dedica a la oración de intercesión, que más adelante vamos a citar nuevamente, a pesar de que ya lo vimos, vamos a volver sobre él. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay una influencia del mal cada vez mayor en el mundo. Dice Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Mientras estemos en este mundo, el maligno nos va a poder acechar continuamente, como lo dice también el apóstol Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que si nosotros nos acercamos a él, entonces nos podrá hacer daño. Pero mientras estemos en el mundo, estamos bajo esta amenaza. ¿Y esto qué pone de relieve? La urgencia y necesidad de la oración de intercesión como una forma de combatir contra todo las acechanzas del maligno. La iglesia y el mundo hoy más que nunca están necesitando de la intercesión, pero una intercesión que se dé de tres formas. Esto es importante tenerlo a la base, tenerlo en cuenta. Que sea ferviente, que sea entregada y que sea organizada. Ferviente, entregada y organizada. No se trata de una intercesión que realicemos de vez en cuando alguien nos pida oración. No, se trata de algo constante, ferviente, es decir, desde el corazón, que sea también entregada. Por eso cada uno de ustedes van asumiendo ya un compromiso más serio en el servicio que le vamos a prestar a la iglesia. Y organizada. Por eso estamos conformando este gran ejército intercesor, la red de intercesión. Allí donde tú te encuentras hace parte de esta familia donde nosotros oramos los unos por los otros, respondiendo a la llamada del Señor. Entonces, a pesar de que la intercesión es una prioridad, nos damos cuenta de que en este momento no muchas personas están convencidas de su gran importancia. Y una sencilla razón que puede sustentar este argumento que le estoy diciendo, que hay poco interés por la intercesión, es que generalmente las personas no cuentan con enseñanzas bien claras sobre la oración de intercesión. No hay enseñanzas católicas que estén bien presentes. Ustedes pueden entrar a las diferentes páginas en la red o incluso ir a las librerías y preguntar por libros de intercesión, y son muy limitados, son muy pocas las enseñanzas que hay sobre este tema. Entonces eso muestra de que tal vez ha habido un olvido por parte de la oración de intercesión y de que todos no estamos convencidos de su importancia. Pero hay algo muy importante, y es que San Pablo, en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, va a decir lo siguiente, exhortando a Timoteo. Dice: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por los que gobiernan, por las autoridades. ¿En razón de qué? De que podamos vivir una vida tranquila, con toda piedad y dignidad. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí entonces es: ¿tú vives una vida tranquila, con toda piedad y dignidad? Y tal vez la respuesta que le tengamos que dar al Señor o que nos tengamos que dar nosotros mismos ante esta pregunta es que no. Vivimos en medio de intranquilidades, de inseguridades. Todo el tiempo estamos pendientes de que de pronto alguien en la calle nos vaya a hacer daño, nos vaya a robar. En la empresa, en el trabajo, estamos como pendientes de que los demás no nos hagan daño. ¿Por qué? No vivimos una vida tranquila. A la raíz está que nosotros no hemos acatado acertadamente el consejo de San Pablo. Ante todo, recomiendo que se hagan oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, pero de forma especial por los que gobiernan, por los que tienen poder. ¿Qué ha pasado, queridos hermanos? Que nosotros
no nos hemos empoderado de estas palabras de San Pablo a Timoteo, que le dice ante todo. ¿Qué quiere decir la palabra ante todo? Es decir, antes que cualquier otra cosa debe estar la oración de intercesión. Antes que cualquier actividad, antes que cualquier proyecto, debe estar a la base la oración. Y esa oración enfocada por los gobernantes, es decir, por los que tienen autoridad, pero también por toda la humanidad. Es decir, que todos estamos llamados a ser intercesores. El llamado a la intercesión no es un llamado particular para un grupo determinado de personas, como muchos han creído, que algunos dicen que son indignos de interceder. No, es la llamada para todos los bautizados, para todos aquellos que han sido ungidos por la gracia del Espíritu Santo. Podemos apreciar cómo el intercesor puede lograr cosas increíbles cuando se pone de rodillas. Hemos de pedir con fe, pues dice el Señor en Efesios 3:20 que Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Si nosotros oráramos más, si nosotros fuéramos más comprometidos con la oración, ¿cuánto no cambiaría el mundo? Porque el Señor puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Lo dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Al mismo tiempo, hay cristianos que aún no están convencidos de esta prioridad, de esta necesidad de orar por intenciones como la curación, la conversión, el avivamiento espiritual, la protección ante los peligros. Algunos piensan que no hay que molestar a Dios por cosas materiales, es decir, que a Dios no le tenemos que pedir cosas materiales. Otros consideran la intercesión como algo supersticioso, como algo que no viene de la fe, sino como algo de querer manipular a Dios. Hay quienes creen que la intercesión es tratar de manipular a Dios, tratar de hacerle cambiar el proyecto a Dios. Otros dicen que como Dios conoce nuestras necesidades, entonces no necesitamos pedirle nada. Son las distintas posiciones negativas u objeciones que hay frente a la oración de intercesión. Pero nosotros sabemos que todos estamos llamados entonces a interceder. La mayoría de nosotros sin duda debemos interceder mucho más de lo que solemos hacerlo. Tú, querido hermano, estás invitado a interceder, a orar, a pedir mucho más que lo que sueles hacer. Es una invitación ante tantas realidades difíciles que estamos viviendo en el mundo. La respuesta debe ser la respuesta de la oración, como nos lo manifiesta la primera comunidad cristiana. Un ejemplo de esta importancia de la intercesión es que los santos son grandes intercesores. No se conoce un santo que no haya sido intercesor y que no continúe intercediendo aún desde la eternidad, porque esto manifiesta la importancia de la oración de intercesión. Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux, ella que entró al Carmelo a escasos 14, 15 años de edad, ella decía o escribe en su diario espiritual Historia de un alma, donde ella va a narrar su autobiografía. Ella dice: yo quería ser misionera y alcanzar muchas almas para el Señor. Sin embargo, decidí entrar al Carmelo, a una vida de oración contemplativa, porque tenía la certeza de que allí podía salvar más almas para Dios. Desde la oración, Santa Teresita del Niño Jesús se convierte entonces en patrona de las misiones. Y alguno dirá: pero ¿cómo es posible esto? Que desde la oración, una persona que ha vivido toda la vida enclaustrada y se convirtió en patrona de las misiones, y la misión es ir a predicar, la misión es ir a evangelizar. Pues no, queridos hermanos, es que resulta que la evangelización, la instauración del reino de Dios en la tierra, tiene dos dimensiones. La primera es la dimensión de proclamar, o no digamos la primera. Una de las dimensiones es la dimensión de proclamar, el que va llevando la palabra de Dios con celo, con ardor en su corazón, hablando de la palabra, hablando del Señor. Pero está la otra dimensión, que es igual o incluso más importante que la primera,
y es la de la intercesión. Las dos grandes dimensiones de la misión de la iglesia se fundamentan en la intercesión y en la proclamación de la palabra de Dios. Una sin la otra es ineficaz. Por eso siempre van unidas. Ahora sí, ya después de haber realizado esta introducción, que es muy necesaria y muy oportuna, vamos a entrar sobre qué es la intercesión, sobre el significado de intercesión. Vamos a ver desde la etimología de la palabra intercesión y un poco su definición. El término interceder viene del verbo en latín intercedere. Intercedere. Interceder viene etimológicamente del verbo en latín intercedere, que etimológicamente significa ponerse en medio. ¿Qué es interceder? Ponerse en medio, es de su etimología, es decir, intervenir. Sus componentes léxicos, es decir, desde la estructura de la palabra, tiene dos componentes, un prefijo y algo posterior. Y el prefijo es la palabra inter. Inter. ¿Qué quiere decir la palabra inter? Entre, en medio, puesto en la mitad de dos partes. Inter. Y cedere, palabra compuesta por un prefijo inter y algo posterior que es cedere. Y la palabra cedere significa caminar. Es decir que estrictamente va a traducir al castellano caminar entre. Eso es lo que significa la palabra interceder, caminar entre. Según el diccionario de la lengua española, interceder es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Según el diccionario es eso, hablar bien en favor de alguien para conseguirle un bien o evitarle un mal. La oración de intercesión es una súplica en favor de otro. Un intercesor es el que toma el lugar de otro o aboga por el caso de otro. Otra definición de intercesión es oración santa, creyente, perseverante, por la que alguien ruega a Dios en nombre de otro u otros que necesitan desesperadamente la intervención de Dios. Voy a repetir esta definición. Intercesión es oración santa, creyente, perseverante, por la que alguien ruega a Dios en nombre de otro u otros que necesitan desesperadamente la intervención de Dios. Algo otro sinónimo de la palabra intercesión entonces encontramos, por ejemplo, abogar. Un abogado, ¿quién es? El que defiende ante un tribunal a una persona que está sometida a juicio. Hablar también es sinónimo de interceder, hablar en favor de otro. Intermediar viene más o menos en la misma línea. Intervenir o mediar. Todas esas palabras son sinónimos de la intercesión. Entonces ahora, ya sabiendo un poco acerca de la etimología, vamos a mirar el significado de la oración de intercesión. Pues ya conocemos su origen, desde dónde viene, desde el latín intercedere. Ahora hablemos un poco de su definición y su significado, añadiéndolo al campo de la oración. Y aquí es donde les decía que es necesario retomar el catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 2634, el numeral 2634, nos define este tipo de oración diciendo: la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Es decir, que cuando nosotros intercedemos, estamos orando como ora Jesús. Eso es maravilloso, eso es grandioso, y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el numeral 2635
2635, añade: interceder, pedir un favor, pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Qué maravillosas son estas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica a la hora de hablar de la intercesión. Es pedir en favor de otro, eso ya lo tenemos claro. La intercesión es pedir en favor de otro, ya no es pedir por mí mismo, no, es pedir por otro o por otros. Dice, es desde Abraham. ¿Quién es Abraham? Nuestro padre en la fe. Abraham es el padre de todas las naciones, de todo el pueblo de Israel, de la cual nosotros somos herederos, ya no por la sangre, sino por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Nosotros somos herederos de Abraham. Es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. La palabra conforme es muy fácil de definir. Es decir, conforme quiere decir con la forma. Con la forma. Es decir, que el que intercede tiene la forma del corazón misericordioso de Jesús. Y esto es emocionante, queridos hermanos. No estamos asumiendo cualquier ministerio, no estamos asumiendo cualquier servicio en la iglesia, estamos asumiendo aquel servicio que Jesucristo está desempeñando en este momento a la diestra del Padre. A la hora de interceder nos estamos uniendo a Cristo y oramos de acuerdo a su infinita misericordia. Es decir, que cuando nosotros intercedemos nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo. Es así como la iglesia a través de la historia ha visto en la intercesión una forma eficaz de oración que alcanza dones y gracias para toda la iglesia universal, para toda la humanidad. ¿Qué es lo específico en la oración de intercesión? Hay algo que es muy específico, y es que a diferencia de la oración de petición, que nos lleva a presentar a Dios nuestras propias necesidades, nuestras propias intenciones, esta oración de intercesión se centra en las necesidades del otro. ¿Qué es lo específico en la intercesión? Que se centra en las necesidades de los demás. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2635 también dice: en la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás. Como dice Filipenses 2:4. No busca su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. Qué tremendo es esto. La intercesión nos lleva a rogar por aquellos que incluso nos hacen el mal. Grande es este misterio de lo que es la oración de intercesión. Por eso es que la oración de intercesión es una obra de misericordia. Rogar a Dios por vivos y muertos es una obra de misericordia espiritual. La oración de intercesión es una conversación de corazón a corazón. Yo me pongo de cara ante Dios e intervengo por aquellos que están alejados de Dios, por aquellos que tienen problemas, por aquellos que tienen necesidades, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están más necesitados. De manera muy particular, la oración de intercesión es llevar ante el Señor a otras personas. Por otro lado, la oración de intercesión es un acto de amor. ¿Por qué? Porque vaya más allá de nuestras propias necesidades, de nuestras propias oraciones, de nuestras propias intenciones. Porque la oración de intercesión se relaciona con el plan salvífico de Dios. Es ser partícipe de la obra de salvación de Dios. Es colaborar con el plan de salvación de Dios. Esto es un privilegio. La intercesión es entrar en una alianza humano-divina dentro de la misión de Dios para el mundo. Ustedes saben, queridos hermanos, que Jesucristo vino al mundo para salvarnos
a todos nosotros, para redimirnos, para restaurarnos, para levantar a la humanidad caída por el pecado desde Adán. Es decir, que cuando nosotros intercedemos nos estamos uniendo al mismo plan salvífico de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, nos estamos uniendo a ese plan salvífico de Dios. Estamos cooperando con la obra de salvación de Jesús en el mundo. Por eso es que la oración de intercesión tiene un ámbito muy amplio. Lo verdaderamente característico de la intercesión es que en ella tomamos sobre nosotros las cargas de los demás. Es decir, las cargas que pertenecen a aquellos por los cuales estamos orando. Por eso la oración de intercesión es un acto de amor. Porque yo decirle al hermano, yo quiero cargar contigo esa cruz. Yo quiero ayudarte a llevar ese peso. Como el cireneo que le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Así el que intercede está ayudando con los demás, con los hermanos que están necesitados, con los que están más alejados de Dios. Es tomar sobre sí una carga que a mí no me compete, que a mí no me corresponde. Por eso, reitero, la intercesión es un acto de amor. Si no nace, si no brota del amor, no será realmente intercesión. La intercesión supone el amor, supone la compasión. ¿Qué quiere decir compasión? Padecer con el otro. Compasión, padecer con el otro. Que era el sentimiento de Jesús cuando veía a enfermos, cuando veía a personas sufrientes. Se compadecía, incluso hasta llegar a las lágrimas. Por eso vamos a mirar el ejemplo de Lázaro, que nos narra la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versos del 1 al 44. Vamos a mirar que en este pasaje el Evangelio se muestra el poder de la oración de intercesión y cómo esta es un acto de amor que se realiza en favor de los demás. Allí se describe muy bien lo que es la oración de intercesión. Sabemos que Betania era una aldea que estaba más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Ese texto bíblico ustedes lo pueden leer, yo no lo voy a leer porque es un poco extenso, pero ustedes lo pueden tomar y leerlo desde el texto de la palabra de Dios, Juan 11, versos del 1 al 44. Y en esa familia de Betania habían 3 miembros. Creo que la mayoría de nosotros los conocemos. Estaba Lázaro, Marta y María. 3 personajes muy importantes en la palabra de Dios. Y resulta que Jesús era muy amigo, muy cercano de esta familia. Incluso allí iba a descansar. Y dice el relato de la palabra de Dios que Lázaro cayó enfermo gravemente. Y las hermanas de Lázaro enviaron un mensaje a Jesús. Señor, al que tú amas está enfermo. Esas fueron las palabras que le mandaron a Jesús. Pero Jesús estaba más o menos a unos 100 kilómetros de distancia, por lo que decidió llegar más adelante. Pero cuando Jesús llegó, ya Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Y pongamos atención a lo que nos narra la palabra de Dios. Dice que Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pida de Dios, Dios te lo concederá. Aquí se manifiesta la fe de Marta. A pesar de que no llegaste, tú lo pudiste haber impedido, pero sabemos que lo que tú pidas a Dios, Dios te lo va a conceder. Y entonces Marta le dijo a María que Jesús había venido, por lo cual María también salió al encuentro de Jesús y se puso de rodillas. Esto es importante que vayamos mirando esos detalles de la palabra de Dios. ¿Qué hizo María? Se puso de rodillas delante de Jesús a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos son claras en afirmar la misma realidad. Entonces, cuando Jesús la vio llorando,
Y también algunos judíos que estaban alrededor se pusieron a llorar. Se turbó, dice la palabra de Dios, que Jesús se turbó en su espíritu y se conmovió profundamente. Se compadeció. De lo importante que les decía hace un momento. Y entonces cuando llegó ante la tumba, dice la palabra de Dios que él también se echó a llorar. Jesús lloró. Lloró, ¿por qué? Porque Lázaro era alguien a quien amaba, como afirma la palabra de Dios. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Y Marta le dice, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué pregunta tan profunda la que le lanza en este momento. Y queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado del poder de Dios? Pero entonces dice la palabra de Dios que quitaron la piedra. Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y clamó con voz potente, Lázaro, sal afuera. Y entonces, ¿qué pasó? El muerto salió y estaba todavía envuelto en vendas como lo habían puesto en aquel sepulcro. Y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. La intercesión, queridos hermanos, por tanto, es lo que María y Marta realizaron ante la presencia de Jesús, ante aquel que tenía el poder para resucitarlo. Es que la oración de intercesión es un acto de compasión, de fe en el poder de Dios. Hay que tener fe a la hora de interceder. Y todo eso se expresa ¿en qué? En la oración. Debe ser una oración con fe, con amor. De ahí lo importante de que cuando nosotros oremos, lo hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón. La intercesión no puede ser como a veces algunas personas dicen, ore por mí, y uno dice, sí, yo oraré por ti. Pero muchas veces a la hora de la verdad no se ora por esa persona. O si se ora es muy a la ligera, pero no se hace como lo hizo Marta y María, que fueron delante de Jesús, se echaron a sus pies de rodillas y le pidieron al Señor clemencia, misericordia. Le pidieron por su hermano Lázaro, es decir, sentían el dolor, lo encarnaron y por eso lograron que el mismo Jesús se compadeciera de ellos y resucitara entonces a Lázaro. Vamos a mirar lo que es la petición y lo que es la intercesión. Porque a veces confundimos esto y creemos que la oración de intercesión es lo mismo que la oración de petición. Y no es así. A pesar de que la oración de intercesión es un tipo de oración de petición que hacemos en favor de los demás, sí se distingue de la oración de petición. Porque en la petición nosotros pedimos por una persona o por un grupo de personas, por algunas necesidades de alguien, de una persona que se nos acerca, nos pide X o Y oración por esta situación o aquella, pero la petición tiene un ámbito muy limitado, muy limitado. En cambio, por el contrario, la intercesión tiene un ámbito más general. Nosotros puede que pasemos al lado de una mujer embarazada y pidamos por ella mentalmente. O vayamos por la calle y veamos a un enfermo y le pidamos, Señor, ten compasión de este enfermo. O veamos de pronto alguna catástrofe por las noticias y uno diga, uy, lo voy a poner en mi oración, no lo hice mentalmente. Eso es oración de petición. En cambio, la oración de intercesión es cuando tú mantienes una intención, una causa delante de Dios hasta que algo suceda, hasta que tú veas patentado el milagro, la gracia que estás pidiendo. La petición es una oración que se hace de vez en cuando, a la ligera, momentáneamente. En cambio, la intercesión es orar hasta que algo suceda. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. La oración de intercesión es mucho más que una oración breve o que hacemos una sola vez o de vez en cuando. La intercesión va más allá de las necesidades personales. Su ámbito no es tan limitado como aquella persona que pertenece a mi grupo, a mi comunidad, que me pide oración. No. La intercesión tiene un rango de alcance más amplio. ¿Cuál es?
el de toda la humanidad. Por eso es que yo vuelvo y le insisto, la coronilla, la Divina Misericordia, tiene un tinte intercesor muy hermoso, muy grande, porque allí se pide la misericordia por nosotros y por el mundo entero. Es decir, abarca toda la creación, abarca toda la realidad, abarca a todas las personas, cristianos y no cristianos, abarca al mundo entero. De ahí lo importante de que cuando nosotros oremos, no le pongamos límite a la oración, solamente voy a orar por esta persona o por aquella, no. Cuando alguna persona le pide oración, usted tal vez va y ora con ella, un rosario, y ya, eso es una oración de petición. Pero la oración de intercesión es cuando usted se une con esa persona y no solamente pide por ella, sino que pide por todos los enfermos. Es decir, que el rango de alcance es mucho mayor. La oración de intercesión es orar con gran proyección, con gran visión, no solo por un problema particular, sino por grandes situaciones, por la humanidad entera. En la petición, Dios hace algo por nosotros. Cuando pedimos, Dios hace algo por nosotros. En cambio, en la intercesión, Dios hace algo por medio de nosotros. Ya nosotros colaboramos allí, intervenimos con una causa delante de Dios. En la petición, Dios hace algo por nosotros. En la intercesión, Dios hace algo a través de nosotros. Qué importante es esto, por medio de nosotros. Dios nos hace uno con Cristo, el gran intercesor, en su oración por el mundo entero. Nosotros nos asociamos a Jesucristo y ahí nuestra oración tiene una dimensión muy grande, muy poderosa. Cuando tú te pones delante de la presencia de Dios, cuando te ofreces como víctima con Jesucristo, esa oración tiene un alcance que usted ni siquiera se imagina. Santa Teresita del Niño Jesús logró, a través de su oración de intercesión, la salvación de más almas que incluso la de muchos misioneros que se andaban por todas partes llevando la palabra de Dios. Tuvo más alcance. ¿Por qué? Porque se asoció a Cristo y dijo: Señor, en tu cuerpo místico yo no quiero ser la mano, yo no quiero ser el pie, yo no quiero ser simplemente una rodilla, un ojo, una oreja. No, en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor, porque así puedo serlo todo. Fue la vocación de Santa Teresita del Niño Jesús. Qué importante es que nuestra vocación también sea esta, la de llevar el impulso a toda nuestra iglesia. ¿Cómo usted logra impregnar de la presencia de Dios al Papa Francisco, al sacerdote, el párroco de su comunidad, a los hermanos que usted les ha escuchado evangelizar? ¿Cómo usted puede impregnarlos de Dios aunque estén muy lejos? Orando por ellos, porque usted se convierte en sal, en luz de la tierra, cuando ora en intercesión por toda la iglesia y por toda la humanidad. Altísima vocación es esta a la cual el Señor nos está llamando, nos está convocando a cada uno de nosotros, queridos hermanos. La intercesión, por otro lado, se relaciona con el plan salvífico de Dios. Se reza pidiendo que la salvación de Dios sea concedida a toda la tierra. Por eso es que la oración de intercesión es una alianza humano y divina. ¿Por qué? Porque como hombres nos unimos a Cristo en oración por toda la humanidad. La intercesión es también magnificar algo ante Dios. ¿Qué quiere decir el término magnificar? Magnificar quiere decir engrandecer, ensanchar, ampliar. Eso es magnificar. Vamos a ver qué quiere decir que interceder es magnificar algo ante Dios. Por ejemplo, algo que engrandezca, que amplíe, que haga zoom. Una lupa. Una lupa es lo que hace que usted coja un texto que era muy pequeñito, que no lo alcanzaba a ver, usted pone y ya ve con claridad. La intercesión debe ser como una lupa. Y vamos a ver por qué. Porque es ese lente que da aumento, que cuando se coloca sobre una realidad, permite verla con gran claridad.
Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no intercedemos, estamos a media vista. No vemos con claridad. La oración es importante porque lo primero es que nos ayuda a discernir las realidades que estamos viviendo, que tenemos a nuestro alrededor. Pero también algo que se expresa con respecto de una lupa es que ustedes saben, yo no sé si todos ustedes han hecho el experimento, pero generalmente yo cuando estaba más pequeño jugaba con una lupa. Y consistía en que ponía la lupa de frente al sol y debajo ponía una hoja de papel. Y resulta que si yo tenía paciencia y ponía allí la lupa, los rayos del sol iban penetrando por ese lente que ampliaba y proyectaba y a la vez enfocaba en un punto toda esa luz, la luz solar. Y si uno tiene paciencia y se queda un tiempo delante de esa hoja de papel, esa hoja va primero cambiando de color, pasa de blanco a amarillo y después se va abriendo como una onda y se va ampliando y de un momento a otro fuego, prende candela. Pues resulta que con la oración de intercesión nosotros hacemos lo mismo. Cuando tú oras en petición, oras un Padre Nuestro por una persona, pero ya lo olvidas, te vas. Cuando tú oras en intercesión por una persona, por una realidad, tú pones la lupa de la oración de frente a los rayos del amor de Dios bajo una realidad temporal, una realidad espiritual, un problema, un enfermo, una situación. Y tú no dejas de orar, tú no quitas la lupa de la oración de esa situación hasta que veas que el fuego de Dios consume esa realidad y la transforma por la gracia y la acción del Espíritu Santo. Por eso es que la oración de intercesión tiene tanto poder. ¿Por qué muchas veces no vemos el resultado de nuestra oración? Porque creemos que orar, pedir, es simplemente ir una vez, ofrecer una Eucaristía, un Padre Nuestro, un rosario y ya. Yo ya cumplí, yo ya oré, eso ya queda en manos de Dios. No, cuando tú eres intercesor, tú pones la lupa y tú no la quitas hasta que vea que esté ardiendo en fuego esa realidad. Por eso es que es tan importante que nosotros en la oración de intercesión fijemos unos objetivos claros. En la oración en particular nosotros no tenemos unos objetivos bien definidos, pero cuando somos intercesores nos tratamos unos objetivos bien claros, bien específicos, nos ponemos de acuerdo para que todos ubiquemos la luz del Señor en una sola realidad. Y si tenemos fe, si sabemos esperar en el Señor, tarde que temprano, esa realidad se va a ver transformada, queridos hermanos. Entonces, como intercesores, estamos llamados a enfocar el poder de Dios en las personas y situaciones a través de la oración. Enfocar el poder de Dios en la persona, situación. Yo te pregunto, ¿en alguna vez tú ya has enfocado tu oración de esta forma, como la estamos hablando en esta formación? Tú ya te has tomado el tiempo de orar, no solamente una semana, no solamente 6 meses, sino años por una situación. Ya ustedes conocen el ejemplo de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Oró durante 30 años por la conversión de su esposo y la conversión de su hijo. Y hasta que Dios le respondió. Una vez Mónica fue corriendo donde San Ambrosio, que era su director espiritual, y le dijo: Padre, estoy cansado, ya no quiero continuar, ya estoy desesperando. Y entonces San Ambrosio le dice: Mónica, yo no creo que Dios permita que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y ella continuó, se alentó en la fe y siguió pidiendo hasta que consiguió la conversión de su esposo y de su hijo. Y no solamente se logró la conversión, sino que San Agustín se convirtió en una columna de la iglesia, en un padre de la iglesia. ¡Qué título tan alto! Para el que antes era un pecador empedernido. Pues la misericordia y la gracia de Dios a través de la oración de una buena mujer tiene demasiado poder. Por eso dice el apóstol Santiago: la oración del justo tiene mucho poder. Lo dice la palabra de Dios, querido hermano. Entonces, hemos entendido lo que significa magnificar algo delante de Dios. Con la intercesión ampliamos, discernimos una realidad y enfocamos el poder de Dios en esa realidad. Y no nos quitamos
hasta que algo suceda. Por la intercesión nos colocamos a la disposición de Dios como una lente de oración. El intercesor, por consiguiente, es lupa, o sea, lente que aumenta el poder de Dios, que magnifica la gracia de Dios en una realidad. Y esto se realiza a diario. En este momento hay personas, queridos hermanos, que están orando por ti y por mí. En monasterios, en casas de familia. ¿Cuántas personas en este momento no están pasando las pepitas de la camándula? ¿Cuántos, queridos hermanos, en este momento no están doblando sus rodillas delante del Señor pidiendo por la humanidad? Y usted y yo tenemos la posibilidad de asociarnos a ese cuerpo místico de la iglesia y orar por los demás para que resurja la fe. Es invocar al Señor con toda confianza, hasta la misericordia de Dios, para que Él intervenga ante una realidad. Eso es la oración de intercesión. Y también lo podemos unir con alabanzas, con acciones de gracias, para que Dios extienda su mano poderosa y salve, restaure a la humanidad. ¿Cuánto tiempo llevamos orando para que se acabe esta pandemia? Queridos hermanos, la oración está siendo escuchada. Dios va a transformar esta realidad. Van a venir tiempos nuevos, van a venir tiempos grandes. Si oramos con fe, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Donde dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Pero pedid con fe, dice la palabra de Dios. El intercesor entonces se une a Cristo, quien alaba y da gracias continuamente al Padre. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento? Está intercediendo por nuestras necesidades. Está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y qué hacemos cuando intercedemos? Nos asociamos a Cristo, nos unimos a Cristo y compartimos la agonía de Cristo que está entre el cielo y la tierra, implorando por la salvación del mundo. Esto es la intercesión, unirnos a Jesús. Es necesario, queridos hermanos, también clarificar una situación. Y es que no faltan las personas que digan que eso de la intercesión nosotros no la podemos realizar. Hay muchos hermanos esperados, es decir, que están en otras denominaciones cristianas, que se han ido de la Iglesia Católica y los cuales nosotros esperamos y oramos por ellos, que dicen que el único intercesor es Jesucristo y que nadie más puede interceder, que ni siquiera la Santísima Virgen María puede interceder por nosotros. Entonces vamos a dar claridad con respecto a esto. Es necesario que lo tengamos a la base también para que no estemos dudando cómo es eso de la intercesión. Nosotros sí podemos interceder o solamente Jesucristo el intercesor. Pues vamos a partir de lo que dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5. En donde Pablo indica a Timoteo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, ¿cómo podemos entender la intercesión si solamente hay un mediador entre Dios y los hombres? Entonces esto ya se vuelve como incongruente, esto ya se vuelve como extraño. Si solamente Jesucristo puede interceder, entonces nosotros ¿qué hacemos? Entonces por eso es importante que tengamos a la base también lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 807. Porque es que cuando nosotros oramos en intercesión, queridos hermanos, nosotros no estamos interviniendo ante nuestro Dios Padre. No estamos intercediendo ante Dios Padre, no. Nosotros cuando intercedemos, estamos presentando nuestras súplicas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios Padre y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, eso lo tenemos claro. Pero resulta que nosotros nos ponemos entre la humanidad y Jesucristo. Ahí sí podemos interceder. La Virgen María intervino en las bodas de Caná por aquella pareja de esposos que se les había acabado el vino. Se había acabado ya la fiesta, pero la Virgen María va ante su hijo y le dice: hijo, se les acabó el vino. Y sabemos el milagro que hizo Jesús. Esto es patente. Nosotros podemos interceder ante Jesucristo.
Nunca nuestra oración de intercesión la realizamos directamente ante el Padre, no. Toda la oración de intercesión que nosotros realizamos, la realizamos ante Jesucristo nuestro Señor. Entonces ahora sí la cita del catecismo. La iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza, vive de Él, en Él y por Él. Él vive con ella y en ella. Claro, como nosotros estamos asociados a Cristo cabeza, todo lo que haga el cuerpo también va a repercutir en la cabeza. Y todo lo que haga la cabeza repercute en el cuerpo, porque estamos unidos espiritualmente por la gracia del bautismo. Entonces, cuando tú haces un Padre Nuestro, tú estás unido a Cristo cabeza, y por eso tu oración ayuda con el plan salvífico de Dios nuestro Señor. Es por eso, queridos hermanos, que interceder significa unirnos a Jesucristo, cooperar con Jesucristo nuestro Señor. Nos unimos a través de la fe, a través de la esperanza, a través de la caridad, a Cristo nuestro Señor en beneficio de toda la humanidad. Jesucristo está en perenne oración de intercesión en favor del mundo. Pues vea lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículos del 24 al 25. ¿Por qué no decimos carta de San Pablo a los Hebreos? Porque bíblicamente no se conoce cuál es el autor de la carta a los Hebreos. Por eso es que cuando decimos la carta a los romanos, si decimos la carta de San Pablo, o la carta de Pablo a los Gálatas, o a los Efesios, o a los Colosenses, o a los Filipenses, nosotros ahí sí decimos de Pablo. En cambio, cuando decimos la carta a los Hebreos, no se la podemos atribuir a ningún apóstol. ¿Por qué? Porque no hay la certeza para saber si la escribió Santiago, si la escribió Pablo, si la escribió otro de los apóstoles. Entonces dice la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 24 al 25, que Jesucristo posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. Dice, de ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Está siempre vivo para interceder en su favor. Entonces ahí la pregunta, ¿qué está haciendo Jesucristo en este momento? Está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. La obra de Cristo no terminó con la resurrección, la ascensión, no. Jesucristo aún en este justo instante, querido hermano, está intercediendo por nosotros ante su Padre Celestial. Si no fuera por la intercesión de Jesucristo, estaríamos destruidos, no podríamos vivir, no podríamos continuar nuestro camino, no. Seríamos incapaces sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza en este momento está intercediendo, ¿qué tiene que estar haciendo el cuerpo? Si la cabeza está intercediendo, el cuerpo que somos cada uno de nosotros los bautizados, hemos de interceder. Es decir, que la intercesión es asociarnos a Cristo cabeza, presentar nuestras oraciones unidos a nuestro Señor Jesucristo en favor de toda la humanidad. Es un deber de todo bautizado realizar en su corazón, en su vida, aquello que realiza Jesús, porque nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. Y si nos queremos parecer a Jesús, hemos de ser intercesores, porque la oración de intercesión es un tipo de oración que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por otro lado, María Victoria Triviño, en su libro titulado La oración de intercesión, dice que la intercesión cristiana es sanadora y poderosa en cuanto se adhiere a la del mediador, Jesucristo. Nuestra oración de intercesión será eficaz en cuanto esté unida a la oración, a la intercesión de nuestro mediador, nuestro único Señor, Jesucristo. Yo creo que esa parte ha quedado clara. Nosotros no intercedemos ante Dios Padre. Nosotros intercedemos ante Jesucristo nuestro Señor.
Por eso toda nuestra oración va dirigida por medio de Jesucristo. Eso ya lo habíamos visto también en unas lecciones del nivel anterior. Interceder no solo con la oración, sino con la propia vida. No solo con la oración que realizamos de vez en cuando, sino con la propia vida. Nuestra vida ha de ser convertida en una vida de intercesión completamente. Sabemos que etimológicamente interceder significa ponerse entre dos partes, ofrecer hacia alguien nuestra ayuda, comprometerse con las necesidades de otros de modo parecido al samaritano. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano que la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10? Esa parábola es hermosa, es maravillosa, tanto que el Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti desarrolló en torno a ella todo un capítulo, el buen samaritano. ¿Y por qué el intercesor tiene que ser como el buen samaritano? Escuchemos lo siguiente. Resulta que ese samaritano se encontró un hombre tirado en el camino. Y no siguió de largo como lo hicieron los otros, no. Este hombre se tomó en serio el problema, la dificultad de aquel desconocido que estaba allí tendido. Eso es ser misericordioso. Y entonces dice la palabra de Dios que bajó de su cabalgadura, tomó aceite, limpió las heridas de aquel hombre que ni siquiera nunca había visto, desconocido completamente para él. Lo limpió, lo vendó, lo montó en su propia cabalgadura. ¿Qué quiere decir? Que el buen samaritano continuó su camino a pie porque llevaba en el caballo a aquel desconocido. Interceder es bajarnos de nuestra propia cabalgadura, es bajarnos de nuestras propias comodidades, queridos hermanos. Tomar ese aceite y limpiar las heridas es apropiarme del dolor del otro. Pero no bastó con eso, sino que llevó a aquel hombre caído en el camino, lo llevó hasta la posada. Escúchelo bien, lo llevó a una posada, es decir, lo puso a salvo, lo puso en un ambiente seguro. Y le dijo al posadero: aquí te pago todo lo que este hombre necesita, y si algo gastas de más, a la vuelta te lo pagaré. Es decir, lo ayudó completamente, una caridad verdadera, queridos hermanos. Eso es lo que hacemos cuando intercedemos por los demás. Y ahí es donde nosotros realmente pagamos el precio de nuestra intervención ante Dios, porque es que le estamos dedicando tiempo, le estamos dedicando oración, le estamos dedicando nuestra vida a este servicio, a este ministerio, en bien de los demás, en bien de personas que ni siquiera nosotros conocemos, queridos hermanos. Por eso la intercesión es un acto de amor tan grande y tan maravilloso, queridos hermanos. Tenemos que enamorarnos de esta forma de oración, animarnos los unos a los otros, porque no estamos caminando solos, estamos caminando juntos, como familia, como la red de intercesión católica, queridos hermanos. Tenemos que reconocer a la luz de la parábola del buen samaritano que la intercesión es más un modo de vida que una forma de oración. Es un modo de vida. Cristo no solo comprometió en una oración de intercesión, no se comprometió solo en una oración de intercesión para orar por los demás, sino que vino a dar su vida como rescate por muchos. Dice Marcos 10:45. Jesucristo no solamente hizo una oración por nosotros, entregó su vida en la cruz en rescate por todos nosotros. La suya fue una vida de intercesión y amó tanto que dio su propia vida. ¿Cuándo? Colgándose de un madero. Es así, queridos hermanos, que hemos llegado al final de este primer tema, que de seguro ya muchos de nosotros nos vemos tocados por la gracia de Dios y animados a emprender este camino de la oración de intercesión, porque si Jesús está intercediendo,
nosotros también nos hemos de unir a Él. Recordarles, queridos hermanos, que volvemos a tener la formación el próximo miércoles, 7:30 de la noche, hora de Colombia. Terminemos entonces dándole nuestra gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Feliz noche en el amor de Cristo Jesús.